El ruido ensordecedor de las herramientas llenaba el aire del taller mecánico, una sinfonía de motores y metal. Para Elena, ese caos familiar era el único lugar donde podía mantener sus pensamientos a raya, donde el mundo exterior no tenía cabida. Cada tuerca ajustada, cada motor encendido la ayudaba a olvidar, aunque solo fuera por unos minutos, lo que ocurría fuera de esas paredes de acero. Habían pasado semanas desde que había descubierto que estaba embarazada de gemelos, y desde entonces su vida parecía un carrusel de emociones que no sabía cómo detener. Mateo, el hombre en quien había depositado tantas esperanzas, había salido de su vida con la misma rapidez con la que entró, dejándola sola a enfrentar un futuro incierto. No había promesas, ni consuelo. Solo silencio. Y el taller, su único refugio. Esa noche, la lluvia golpeaba con furia los ventanales del taller. El cielo oscuro anunciaba tormenta, como si el universo mismo estuviera reflejando la tormenta que llevaba dentro. Terminar el turno a tiempo parecía imposible, pero Elena se obligaba a seguir. El tiempo perdido se convertía en pensamientos peligrosos, y no podía permitirse el lujo de pensar demasiado en los que hubiera pasado si Mateo ya no estaba. Los gemelos, sin embargo, lo estaban, y ese pensamiento la mantenía firme. Cuando finalmente se lavó las manos llenas de grasa y colgó su delantal, era tarde. Muy tarde. Las calles estaban vacías, y la lluvia, intensa. Subió a su viejo coche, encendió los faros y se adentró en la carretera solitaria que la llevaría a casa. El silencio dentro del coche era aplastante. Con una mano en el volante y la otra sobre su vientre apenas visible, Elena se sorprendió acariciando la piel estirada. Un suspiro escapó de sus labios. No estaba preparada para ser madre. No con todo lo que estaba pasando. No sin Mateo. Los limpiaparabrisas luchaban por despejar el torrente de agua que caía del cielo, pero de repente, algo en la carretera la obligó a frenar en seco. Un hombre. Elena se quedó paralizada por un instante. El cuerpo del hombre yacía a un lado de la carretera, apenas visible bajo la lluvia. Sin pensarlo, salió del coche, corriendo hacia él. El viento y la lluvia empapaban su ropa al instante, pero eso no importaba. ¿Estás bien?, gritó, tratando de hacerse oír por encima del rugido de la tormenta. El hombre, herido y casi inconsciente, no respondió. Sangraba, y Elena sintió como la adrenalina inundaba su cuerpo. Sabía que no podía dejarlo ahí. Sin pensar en las consecuencias, lo arrastró como pudo hacia su coche, luchando contra el peso del cuerpo y la lluvia que hacía todo aún más difícil. «Aguanta», murmuró, mientras lo acomodaba en el asiento del pasajero. Sabía que cada segundo contaba. El viaje hacia el hospital fue un borrón de lluvia, luces intermitentes y un creciente pánico en el pecho de Elena. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué le había pasado? Mientras conducía, miraba de reojo a su pasajero misterioso. Estaba gravemente herido, pero aún respiraba. Algo en su instinto le decía que aquello no era un accidente. Había algo más en la forma en que lo encontró. El hospital finalmente apareció en el horizonte. Con las manos temblorosas, detuvo el coche y corrió hacia la entrada para pedir ayuda. En minutos, el hombre fue trasladado en una camilla hacia la sala de urgencias, dejándola sola, empapada y con un torbellino de preguntas en la mente. ¿Qué había hecho? Elena no lo sabía. Solo una cosa era cierta, aquella noche tormentosa había marcado el comienzo de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Elena pronto descubrirá que el hombre que rescató no es un desconocido cualquiera. Su vida, hasta ese momento predecible y controlada, está a punto de ser sacudida de maneras que nunca podría haber anticipado. El hospital estaba en calma, casi en silencio, lo que contrastaba fuertemente con la tormenta que rugía afuera. Elena, aún empapada y con el corazón acelerado, caminaba por los pasillos desiertos del edificio. El hombre que había traído seguía inconsciente, y el personal médico lo había trasladado rápidamente a una sala de emergencias sin darle muchas explicaciones. La sensación de que algo no estaba bien no la abandonaba.
Se sentó en una de las sillas de la sala de espera, abrazándose a sí misma para intentar controlar el temblor que la recorría. Aún no comprendía por qué había sentido la necesidad de ayudar a aquel hombre desconocido, pero algo en él la había impulsado a hacerlo. Cerró los ojos por un momento, intentando calmarse, pero los recuerdos de la última hora seguían saltando en su mente. Pasaron casi 30 minutos antes de que alguien se acercara a ella. Una enfermera, con el rostro serio, salió de la sala de emergencias y se detuvo frente a ella. ¿Eres la que lo trajo?, preguntó, con una expresión preocupada. Elena asintió, poniéndose de pie de inmediato. ¿Está bien? ¿Qué le pasó?, preguntó, intentando mantener la calma. La enfermera, cuyo nombre en la placa rezaba Sofía, la miró con algo de curiosidad, pero había una cautela en sus ojos. El hombre que trajiste está gravemente herido, pero será operado. ¿Sabes quién es él?, Elena negó con la cabeza, sorprendida por la pregunta. No lo conozco. Lo encontré en la carretera, estaba herido, inconsciente. Solo lo llevé aquí porque necesitaba ayuda, explicó, confundida por el tono de la enfermera. Sofía frunció el ceño y bajó la voz, mirando de un lado a otro para asegurarse de que no había nadie cerca. Este hombre no es cualquier persona. Lo reconocí cuando lo trajiste. Es Adrián Ferrer, heredero de una de las compañías automotrices más grandes del país. Hace semanas que lo están buscando. Elena sintió que el piso se tambaleaba bajo sus pies. ¿Adrián Ferrer? Había escuchado ese nombre en las noticias, claro. Era el heredero de un imperio, alguien de quien todos hablaban en el mundo de los negocios. Pero, ¿qué hacía él, solo y herido, en medio de una carretera? ¿Cómo?, comenzó a decir, pero Sofía la interrumpió. Eso no es lo peor. Lo que se dice es que su padrastro, Víctor Ferrer, ha estado tratando de mantenerlo sedado, bajo control. Todo lo que Adrián tiene derecho a heredar está en juego, y parece que Víctor está dispuesto a todo para eliminarlo del camino. La enfermera hizo una pausa, midiendo las palabras que vendrían a continuación. No es seguro que estés aquí. Si lo encontraste en esas circunstancias, es probable que ya sepan que lo trajiste. Tienes que irte antes de que te involucren en algo que no entiendes. Elena se quedó inmóvil, asimilando la información. La situación era mucho más complicada de lo que había imaginado. Sin embargo, algo en su interior se negaba a marcharse. Si lo que Sofía decía era cierto, Adrián estaba en peligro real, y ella lo había traído hasta aquí. Si lo abandonaba ahora, lo dejaría expuesto a los mismos peligros de los que apenas había escapado. No puedo irme, dijo, sorprendiendo incluso a sí misma. Si lo están buscando, él no estará a salvo aquí. ¿Qué podemos hacer? Sofía la miró en silencio, evaluando su determinación. Luego asintió lentamente. Tengo una idea, pero vamos a necesitar actuar rápido. Si de verdad quieres ayudarlo, debemos sacarlo de aquí antes de que alguien más se entere. Elena sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida. Miró hacia la puerta de la sala de emergencias, donde Adrián luchaba por su vida. Había algo en ese hombre, algo que la impulsaba a protegerlo, a hacer lo correcto, incluso cuando el peligro parecía inevitable. Hagámoslo, respondió, su voz firme, pese al miedo que sentía. Sofía esbozó una media sonrisa, admirando el coraje de Elena. Está bien, sígueme. Vamos a sacarlo antes de que sea demasiado tarde. Elena, sin saberlo, acababa de adentrarse en una conspiración mortal. Y aunque no podía predecir lo que vendría después, había una cosa de la que estaba segura, no se daría por vencida tan fácilmente. Elena y Sofía trazan un plan para sacar a Adrián del hospital, mientras los hombres de Víctor comienzan a acercarse. La tensión aumenta, y Elena se verá obligada a tomar decisiones difíciles para mantenerse un paso adelante en un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. El hospital, que minutos antes había estado en calma, ahora parecía cargado de una energía inquietante.
Mientras caminaban por los pasillos desiertos, el eco de los pasos de Sofía y Elena resonaba en sus oídos como una advertencia. Algo no iba bien. La sensación de peligro crecía con cada segundo que pasaba. «Debemos darnos prisa», murmuró Sofía, guiando a Elena hacia una salida trasera que casi nadie utilizaba. Elena asintió, siguiendo a la enfermera mientras su corazón martilleaba en su pecho. La mente le decía que era una locura, que no debería estar involucrada en algo tan peligroso, pero su instinto la empujaba a seguir adelante. De alguna manera, sentía una responsabilidad sobre Adrián. Lo había encontrado, lo había traído al hospital, y ahora, sabía que si no hacía algo, su vida seguiría en peligro. Cuando llegaron a la habitación de Adrián, la escena que encontraron fue aún más inquietante. El hombre seguía inconsciente en la camilla, con vendajes en la cabeza y brazos, pero había algo más. Junto a él, había un médico que no parecía estar atendiendo sus heridas. Al notar la llegada de Sofía y Elena, el médico levantó la vista, sorprendido. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó con un tono autoritario. Sofía mantuvo la calma, pero Elena notó cómo sus manos temblaban ligeramente. «Necesitamos trasladar al paciente. Tiene instrucciones para ser llevado a otra unidad», dijo Sofía, con la mayor autoridad que pudo reunir. El médico las miró durante unos segundos, desconfiado. Elena sintió que el tiempo se detenía mientras observaba cómo el hombre evaluaba la situación. Algo en sus ojos la hizo darse cuenta de que no estaban tratando con alguien común. Este médico no estaba allí por una emergencia médica, estaba allí para asegurarse de que Adrián no saliera de esa cama. «Voy a necesitar confirmar eso con la administración», dijo finalmente el médico, sacando su teléfono de la bata. Elena reaccionó antes de pensar, impulsada por una mezcla de adrenalina y miedo. «No tenemos tiempo para eso», dijo, interponiéndose entre el médico y la puerta. «Si no lo sacamos de aquí ahora, su vida estará en peligro». El médico la miró fijamente, sus ojos se entrecerraron. Entonces, como si la situación hubiera quedado clara para él, el hombre dio un paso hacia atrás, levantando las manos en un gesto de rendición. «Muy bien», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Hagan lo que crean necesario». Algo en el tono de su voz hizo que Elena se sintiera aún más intranquila. Sofía no perdió el tiempo. Se acercó a Adrián, revisando rápidamente los cables y tubos que lo mantenían conectado a las máquinas, antes de comenzar a desconectarlos. «Vamos a moverlo en una silla de ruedas. Está débil, pero tenemos que sacarlo ya», dijo Sofía con urgencia. Elena ayudó a levantar a Adrián, que apenas podía sostenerse. Estaba débil, su respiración era pesada y entrecortada, pero estaba consciente. ¿Qué está pasando?», murmuró Adrián, su voz rasposa y llena de confusión. «Estás en peligro. Tenemos que sacarte de aquí», le explicó Elena rápidamente mientras lo acomodaba en la silla de ruedas que Sofía había traído. Adrián parecía luchar por mantenerse despierto, pero asintió ligeramente, confiando en las dos mujeres que lo rodeaban. Sofía empujó la silla de ruedas hacia la salida trasera, mientras Elena caminaba al lado, mirando con nerviosismo a su alrededor, esperando en cualquier momento que alguien intentara detenerlas. Pero cuando llegaron a la puerta trasera del hospital, todo parecía desierto. «Sube al coche», dijo Sofía, señalando un vehículo que había dejado estacionado cerca de la salida. Elena y Sofía trabajaron juntas para meter a Adrián en el asiento trasero. Apenas lo lograron, cuando Sofía miró hacia la entrada del hospital y su rostro palideció. «Demonios, ya vienen». Elena giró la cabeza y vio a dos hombres vestidos de negro, que habían salido del hospital. Sus miradas se cruzaron con las de ella y comenzaron a caminar hacia ellas con determinación. «Sube al coche, rápido», gritó Sofía. Elena no lo pensó dos veces. Corrió hacia el asiento del conductor y arrancó el motor mientras Sofía saltaba al asiento del pasajero. Apenas lograron salir del estacionamiento cuando los hombres comenzaron a correr detrás de ellas. Elena pisó el acelerador con fuerza,
sintiendo el coche derrapar ligeramente en el pavimento mojado por la lluvia. El corazón le latía con fuerza, y la adrenalina recorría su cuerpo como un torrente imparable. ¿A dónde vamos?, preguntó, tratando de mantener la calma mientras conducía a toda velocidad por las calles desiertas. Sofía miró hacia atrás, asegurándose de que los hombres ya no lo seguían. «Conozco un lugar donde podemos refugiarnos», dijo, su voz tensa pero controlada. «No es seguro aquí. Tenemos que salir de la ciudad lo antes posible». Elena asintió, concentrándose en la carretera mientras los pensamientos se agolpaban en su mente. Todo había cambiado en cuestión de horas. Adrián, el hombre que había rescatado, no era quien ella pensaba. Y ahora, se encontraba en medio de una conspiración que no comprendía del todo. Pero una cosa era cierta, ya no había vuelta atrás. Elena y Sofía logran escapar del hospital, pero ahora deben enfrentarse a la realidad de que están siendo perseguidas. Mientras huyen, Adrián comienza a recuperar fuerzas y revela más detalles sobre la conspiración de su padrastro, Víctor, y el peligro real que ambos enfrentan. El rugido del motor y el golpeteo de la lluvia contra el parabrisas eran los únicos sonidos que llenaban el coche mientras Elena conducía a toda velocidad por las calles oscuras de Ciudad Acero. Sofía, sentada a su lado, miraba por el retrovisor con nerviosismo, comprobando una y otra vez que no lo seguían. En el asiento trasero, Adrián se removía, todavía aturdido por las heridas y los sedantes, pero empezaba a recuperar la conciencia. ¿A dónde vamos?, murmuró Adrián, su voz débil pero curiosa, mientras intentaba enfocarse en las luces de la ciudad. Elena no le respondió de inmediato. Sus manos estaban tensas en el volante, y su mente, llena de preguntas. ¿Cómo había terminado aquí, huyendo de desconocidos en medio de una conspiración que ni siquiera comprendía del todo? Y lo más importante, ¿por qué sentía una necesidad tan fuerte de proteger a este hombre, a pesar del peligro que representaba? «A un lugar seguro», respondió finalmente, desviando su mirada hacia Adrián por el retrovisor. Lo que no dijo es que el único lugar que consideraba seguro era su taller, el sitio donde había pasado incontables horas refugiándose del mundo exterior. Sofía también guardaba silencio. Sabía que las cosas se complicarían aún más pronto, pero por el momento, necesitaban un respiro, un lugar para reagruparse y pensar en los próximos pasos. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la zona industrial donde se encontraba el taller de Elena. Con la ciudad casi vacía debido a la tormenta, apenas había tráfico, lo cual les dio la ventaja de moverse sin ser detectados. Elena bajó del coche rápidamente y abrió la puerta del taller. El aire húmedo y cargado de olor a aceite y metal llenaba el espacio, y la familiaridad del lugar le ofreció un breve consuelo. Ayudó a Sofía a sacar a Adrián del coche y lo llevaron al interior. Con cuidado, lo acomodaron en un viejo sofá que solía usar para descansar entre largas jornadas de trabajo. «No es el lugar más cómodo, pero estaremos a salvo por ahora», dijo Elena mientras encendía una lámpara que iluminaba tenuemente el taller. Sofía asintió, su rostro mostrando una mezcla de alivio y preocupación. Se acercó a Adrián, revisando sus vendajes y asegurándose de que sus heridas estuvieran estables. «Necesita descansar, pero ya está mejor», dijo, volviéndose hacia Elena. «No sé cómo lo haremos, pero tenemos que pensar en algo rápido. Si Víctor se entera de que lo sacamos del hospital, no dudará en enviar a más hombres tras nosotros». Elena se sentó en una de las sillas del taller, pasando una mano por su frente para despejar las gotas de lluvia que aún caían de su cabello. Sus pensamientos volvían a su embarazo, a los gemelos que crecía dentro de ella, y al futuro incierto que la esperaba. No solo estaba huyendo con Adrián, sino que también debía proteger a sus hijos no nacidos. «¿Por qué haces esto?». La voz de Adrián interrumpió sus pensamientos. Elena lo miró, encontrando sus ojos claros por primera vez desde que lo había encontrado en la carretera. Había algo en su mirada que iba más allá de la gratitud, era curiosidad genuina, quizás incluso incredulidad. «No lo sé», admitió Elena. «Tal vez porque, si estuviera en tu lugar, me gustaría que alguien hiciera lo mismo por mí».
Adrián la miró en silencio durante unos segundos más antes de asentir levemente, su rostro relajándose mientras volvía a recostarse en el sofá. Había agotado toda su energía en esa breve conversación. Sofía se acercó a Elena, sentándose junto a ella. Lo que estamos haciendo es arriesgado, pero no imposible, dijo la enfermera, con un tono serio. Víctor tiene contactos, poder, pero también tiene debilidades. Podemos aprovecharlas. Elena alzó una ceja, intrigada por la confianza de Sofía. ¿Qué sugieres? He oído rumores en el hospital, comenzó Sofía, en voz baja. Víctor ha estado buscando hacerse con el control total de la empresa automotriz que Adrián debería heredar. Al parecer, hay documentos clave que podrían probar que él estuvo implicado en la muerte de los padres de Adrián. Si encontramos esos documentos, podríamos desenmascararlo y asegurarnos de que no vuelva a tocar a Adrián. Elena asintió lentamente, procesando la información. Los documentos parecían la clave para desenmascarar a Víctor, pero no podían ir a buscarlo sin más. Adrián no estaba en condiciones de moverse, y además, ella seguía cargando con la responsabilidad de sus gemelos. La decisión de seguir adelante no solo afectaba a su vida, sino también al futuro de sus hijos. Necesitamos ayuda, dijo finalmente, mirando a Sofía. No podemos hacerlo solas. Sofía asintió en señal de acuerdo, aunque su expresión denotaba la misma incertidumbre que sentía Elena. De repente, la puerta trasera del taller se abrió con un leve chirrido, y una figura apareció en la penumbra. ¿Necesitan refuerzos? Elena se levantó de golpe al reconocer la voz. Carmen, su amiga y colega en el taller, estaba allí, con las manos en las caderas y una sonrisa audaz en los labios. No podía dejarte hacer esto sola, ¿verdad? Dijo Carmen, entrando al taller y cerrando la puerta tras de sí. Si vamos a enfrentarnos a alguien como Víctor, más vale que lo hagamos bien. Elena sintió una oleada de alivio. No estaba sola en esto. Tenía a Sofía, tenía a Carmen, y juntas, formarían un equipo lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Víctor. La misión que tenían por delante sería peligrosa, pero por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que, de alguna manera, había una salida. Con Carmen a bordo y el plan empezando a tomar forma, Elena, Sofía y Adrián ahora deben decidir cómo obtener los documentos que podrían destruir a Víctor. Pero los hombres de Víctor están más cerca de lo que imaginan, y la situación se volverá aún más tensa cuando descubran el verdadero alcance del peligro al que se enfrentan. El taller, ahora convertido en un refugio improvisado, estaba en completo silencio. Solo el leve sonido de la lluvia afuera rompía la calma mientras Elena, Sofía y Carmen se sentaban alrededor de una mesa llena de papeles y herramientas esparcidas. En el sofá, Adrián comenzaba a recuperar fuerzas lentamente, observando a las tres mujeres que planeaban su próximo movimiento. Entonces, ¿cómo exactamente vamos a conseguir esos documentos?, preguntó Carmen, cruzando los brazos y mirando a Sofía con curiosidad. Sofía, siempre meticulosa, sacó una pequeña libreta de su bolsillo y la abrió. He estado investigando en el hospital y hablando con algunas personas, comenzó. Al parecer, Víctor guarda la mayoría de sus documentos importantes en una casa que tiene en las afueras de la ciudad. Tiene una especie de búnker privado donde guarda todos los contratos, testamentos y documentos de la compañía automotriz. Si conseguimos acceder a ese lugar, podremos encontrar pruebas de su implicación en la muerte de los padres de Adrián. Elena, que estaba sentada con las manos sobre su vientre, escuchaba atentamente. La mención de un búnker la hacía sentir más ansiosa, pero al mismo tiempo sabía que este era su mejor y quizás único plan. ¿Sabes cómo entrar?, preguntó Carmen, siempre práctica. Sofía asintió lentamente. Conozco a alguien que trabajó en la seguridad de Víctor. No es de fiar, pero por el precio correcto, podría ayudarnos a infiltrarnos. Sin embargo, tenemos que movernos rápido. Víctor sospechará que Adrián no está más en el hospital, si es que no lo ha descubierto ya. Adrián, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se incorporó un poco más en el sofá.
Víctor no dudará en hacer lo que sea necesario para protegerse. Si ya sabe que escapé, probablemente envíe a más de sus hombres tras nosotros. El tiempo está en nuestra contra. Elena se levantó, caminando lentamente hasta una ventana del taller. Miró afuera, hacia la tormenta que seguía azotando la ciudad, preguntándose cómo había terminado en medio de todo esto. Su vida, antes centrada en motores y problemas cotidianos, ahora giraba en torno a una conspiración mortal, un hombre que acababa de conocer, y un futuro incierto para ella y sus hijos. No puedo arriesgarme a quedarme aquí mucho más tiempo, dijo finalmente, volviéndose hacia los demás. No solo por mí, sino por los gemelos. Si Víctor descubre dónde estamos, no tendremos forma de defendernos. Carmen asintió, su rostro serio. Tienes razón. No podemos quedarnos. Pero también necesitamos esos documentos. Es nuestra única forma de asegurarnos de que Adrián esté a salvo y de que Víctor pague por lo que ha hecho. Sofía dejó caer su libreta sobre la mesa y miró a cada una de las personas en la habitación. Tenemos una oportunidad, pero tenemos que estar todos de acuerdo. Si vamos por esos documentos, será peligroso. No hay vuelta atrás una vez que entremos en esa casa. Elena respiró profundamente. Sentía el peso de la decisión. Sabía que, una vez que se embarcara en esta misión, no solo su vida estaría en peligro, sino también la de sus hijos por nacer. Pero también sabía que si no lo hacía, viviría constantemente mirando por encima de su hombro, sin la seguridad de que su futuro estuviera protegido. Estoy dentro, dijo finalmente, con firmeza. Adrián la miró con admiración en los ojos, aunque la preocupación seguía allí, latente. Yo también, añadió Carmen, poniéndose de pie con una sonrisa desafiante. No voy a dejar que ese bastardo se salga con la suya. Sofía sintió una vez más y se levantó, comenzando a preparar lo que necesitaban para la misión. Entonces es un trato, dijo, mientras revisaba su teléfono. Voy a hacer una llamada. Si todo sale bien, tendremos acceso a esa casa antes del amanecer. Elena se acercó a Adrián, notando lo débil que seguía estando, pero también la determinación en su mirada. Este hombre había perdido a sus padres, había sido traicionado por alguien en quien debería haber confiado, y ahora estaba luchando por recuperar lo que era suyo. ¿Estás seguro de que puedes hacer esto?, le preguntó en voz baja. Adrián asintió, aunque la fatiga en su rostro era evidente. No tengo otra opción. Este es el único camino para poner fin a esto. Elena no pudo evitar sentir una punzada de empatía por él. A pesar de todo lo que había sucedido, sentía una conexión creciente con Adrián. Una parte de ella sabía que no era solo por el hecho de haberlo rescatado. Había algo más. Algo que estaba empezando a formarse entre ellos, algo que ni siquiera la conspiración que los rodeaba podía detener. Sofía volvió a entrar en la sala, con el teléfono aún en la mano. Tenemos luz verde. El contacto nos estará esperando en las afueras de la ciudad en 2 horas. Si logramos entrar en la casa, tendremos lo que necesitamos para detener a Víctor. Elena, Carmen y Adriana asintieron al unísono. Entonces, vayamos a buscar lo que es nuestro, dijo Carmen, con una sonrisa llena de determinación. Pero, a medida que salían del taller y se subían al coche, Elena no podía sacudirse la sensación de que las cosas estaban a punto de complicarse aún más. El tiempo corría en su contra, y cada decisión que tomaban los llevaba un paso más cerca de la confrontación final con Víctor. Y cuando se enfrentaran a él, sabían que no habría marcha atrás. El equipo se prepara para infiltrarse en la casa de Víctor y recuperar los documentos. Sin embargo, el peligro se intensifica a medida que descubren que los hombres de Víctor ya están en camino. La misión se convierte en una carrera contra el tiempo. Elena sentía el latido constante de su corazón en los oídos mientras el coche avanzaba por la carretera hacia las afueras de Ciudad Acero. El ambiente dentro del vehículo estaba cargado de tensión. Carmen, al volante, mantenía la mirada fija en el camino, mientras Sofía revisaba por enésima vez los detalles del plan en su mente.
Adrián, aunque aún débil, se mantenía en silencio, consciente de lo que estaba en juego. La casa de Víctor se encontraba en una lujosa zona residencial, rodeada de altos muros y con sistemas de seguridad que harían que cualquiera se lo pensara 2 veces antes de intentar entrar. Pero esta no era una misión común. Elena sabía que si no encontraban esos documentos, nunca estarían a salvo. ¿Estás segura de que este contacto es de fiar?, preguntó Carmen, rompiendo el silencio mientras conducía hacia la entrada trasera de la propiedad. Sofía asintió, aunque su expresión denotaba cierta preocupación. Es lo mejor que tenemos. Él era parte del equipo de seguridad de Víctor hasta hace poco. Conoce los puntos débiles del sistema. Si todo va según lo planeado, estaremos dentro y fuera antes de que nos detecten. Elena no estaba del todo convencida. El nerviosismo seguía haciendo eco en su mente, pero trató de apartar el miedo. Sabía que las cosas no siempre salían como uno las planeaba, y eso la aterrorizaba. No solo estaba arriesgando su vida, sino también la de sus hijos. Al llegar a la entrada trasera de la propiedad, un hombre vestido de negro se acercó al coche. Era alto, de rostro serio, y con la mirada inquieta. «Soy Carlos», dijo, identificándose como el contacto de Sofía. «Los sistemas de seguridad están temporalmente fuera de línea, pero no tenemos mucho tiempo. Víctor ya sospecha que algo está mal». Elena intercambió miradas con Carmen y Sofía, quienes parecían estar listas para lo que viniera. «Muy bien, sigamos adelante», dijo Carmen, tomando las riendas. El grupo se deslizó a través de la puerta trasera de la propiedad, moviéndose rápidamente bajo la guía de Carlos. Entraron a través de una pequeña entrada de servicio, que les dio acceso directo al interior de la casa sin ser detectados por las cámaras que aún funcionaban. «El búnker está abajo, en el sótano», susurró Carlos. «Es donde guarda todo lo importante». A medida que avanzaban, el silencio de la mansión parecía casi ensordecedor. Las paredes blancas y los pasillos impecables eran un contraste inquietante con la tensión que sentían en sus cuerpos. Cada paso que daban los acercaba más al enfrentamiento inevitable. Cuando llegaron al sótano, Adrián tomó una bocanada de aire, apoyándose en Elena mientras intentaba mantenerse firme. «¿Estás bien?», le preguntó ella en voz baja. «Lo estaré cuando acabemos con esto», respondió, su voz tensa pero determinada. Al entrar en el búnker, Carlos introdujo un código en el panel de seguridad. La puerta se abrió con un suave clic, revelando un espacio oscuro lleno de estantes repletos de documentos y cajas fuertes. «Empiecen a buscar», ordenó Carmen. «Tiene que estar aquí en alguna parte». El grupo comenzó a buscar frenéticamente entre los archivos y las cajas. Los minutos pasaban, y aunque sabían que el tiempo era limitado, no podían permitirse salir sin lo que habían venido a buscar. De repente, Sofía, que estaba revisando una de las cajas fuertes abiertas, levantó un grueso sobre. «Lo encontré», anunció en un susurro emocionado. «Este es el testamento original y los contratos que prueban la implicación de Víctor en los negocios ilegales y la muerte de los padres de Adrián». Elena sintió un alivio momentáneo al saber que finalmente tenían lo que necesitaban, pero antes de que pudieran hacer nada más, un sonido metálico resonó por el sótano. La puerta del búnker se cerró de golpe, y una risa fría llenó el aire. ¿De verdad pensaban que podrían entrar y salir tan fácilmente? El grupo giró al unísono para ver a Víctor, de pie en la entrada del búnker, con una sonrisa maliciosa en el rostro. A su lado, 2 hombres de seguridad armados observaban a Elena, Sofía y Carmen con ojos fríos. Adrián se adelantó, tambaleándose ligeramente, pero con la mirada fija en su padrastro. «Se acabó, Víctor», dijo con la voz ronca. «Tenemos pruebas de todo. No puedes detenernos». Víctor rió de nuevo, su sonrisa ensanchándose. «¿Pruebas?», repitió con burla. «Adrián, querido, siempre fuiste demasiado ingenuo. Las pruebas no significan nada cuando tienes el control de todo. Y tú, ahora mismo, no controlas nada».
Elena dio un paso adelante, sus manos temblando ligeramente mientras se enfrentaba a Víctor. A pesar del miedo que sentía, no estaba dispuesta a rendirse. No después de haber llegado tan lejos. Puede que tengas poder, pero no tienes la verdad de tu lado, dijo, su voz llena de determinación. Y nosotros vamos a hacer que el mundo lo sepa. Víctor la miró con desprecio, pero antes de que pudiera responder, un ruido ensordecedor interrumpió la escena. Un golpe en la puerta trasera del búnker resonó, y antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió violentamente. Carmen fue la primera en moverse. Aprovechando la distracción, lanzó uno de los objetos cercanos contra los guardias de Víctor, creando un caos en la pequeña sala. Adrián, aunque débil, se lanzó hacia Víctor, luchando por inmovilizarlo. Elena, con una mezcla de pánico y adrenalina, se lanzó hacia Sofía para proteger los documentos. La situación era un caos total. Los guardias de Víctor intentaban recuperar el control mientras Carmen y Adrián luchaban desesperadamente. En medio de todo, Elena sintió un dolor agudo en su abdomen. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que algo mucho más importante sucediera. Elena, los gemelos. Gritó Sofía al darse cuenta del pánico en los ojos de su amiga. Elena sabía que estaba entrando en trabajo de parto, pero no había tiempo. No ahora. No con Víctor aún peleando. Con un último golpe, Carmen logró derribar a uno de los guardias, mientras Adrián, agotado, finalmente reducía a Víctor. Esto se acabó, dijo, respirando con dificultad. Sofía corrió hacia Elena, sabiendo que lo más importante en ese momento era sacarla de allí antes de que fuera demasiado tarde. «Tenemos que irnos», gritó Carmen, levantándose y corriendo hacia la salida. Pero antes de que pudieran dar un paso más, la puerta del búnker se abrió de nuevo, y más hombres armados entraron en la sala. El enfrentamiento final aún no ha terminado. Víctor no está dispuesto a rendirse tan fácilmente, y Elena debe luchar no solo por su vida, sino también por la de sus hijos, mientras el caos en el búnker alcanza su punto máximo. El destino de todos está en juego. El caos en el búnker se intensificaba con cada segundo. Los hombres de Víctor se lanzaron sobre Adrián y Carmen, mientras Sofía luchaba por mantener a Elena consciente. El dolor en el abdomen de Elena era cada vez más agudo. Sabía que sus gemelos estaban a punto de nacer, pero lo único que importaba ahora era sobrevivir y sacar a su equipo de ese infierno. «Tenemos que salir de aquí», gritó Sofía, aferrándose a los documentos que habían arriesgado tanto por conseguir. Adrián, con la fuerza que le quedaba, luchaba contra uno de los hombres de Víctor. Su mirada desesperada se dirigió a Elena, quien estaba inclinada hacia adelante, respirando con dificultad. A pesar del dolor, Elena intentaba mantenerse firme, pero sabía que el parto era inminente. «Elena, tienes que aguantar», le gritó Carmen mientras, con agilidad, lograba derribar a otro de los guardias. Víctor, medio inconsciente tras el enfrentamiento con Adrián, intentaba levantarse del suelo, pero sus fuerzas estaban agotadas. Su expresión era de pura furia, sabiendo que, por primera vez, estaba perdiendo el control de todo lo que había construido. Elena, por su parte, sentía como si su mundo estuviera desmoronándose. Su cuerpo no podía aguantar mucho más, y lo único que la mantenía en pie era la necesidad de salir de ese lugar, de asegurarse de que sus hijos nacerían en un mundo más seguro, lejos de la sombra de Víctor. «Vámonos ahora», gritó Adrián con una determinación renovada, tomando a Elena en sus brazos. Juntos, con Carmen y Sofía cubriéndolos, lograron llegar a la salida del búnker. Los documentos que incriminaban a Víctor ahora estaban en su poder, pero el precio que habían pagado había sido alto. Justo cuando pensaban que estaban a salvo, uno de los hombres de Víctor sacó una pistola y apuntó directamente a Adrián. El disparo resonó en el aire. Elena gritó, sintiendo como el mundo se detenía por un segundo eterno. Pero, cuando el humo se disipó, vieron que era Carmen quien había lanzado una llave inglesa con precisión milimétrica contra el guardia, derribándolo antes de que pudiera disparar de nuevo. «¿Por qué siempre me toca salvar el día?»,
dijo Carmen, sin aliento, pero con una sonrisa triunfal. El grupo finalmente logró llegar al coche y sin perder tiempo, se alejaron de la mansión, dejando a Víctor y su imperio desmoronándose detrás de ellos. Pero para Elena, el peligro no había pasado. El dolor se intensificaba y sus gemelos no esperarían mucho más. Adrián, no puedo más, murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Adrián, desesperado, tomó la mano de Elena, dándole todo el apoyo que podía mientras Carmen conducía a toda velocidad hacia el hospital más cercano. No te preocupes, todo estará bien. Solo aguanta un poco más, dijo él, aunque el miedo era evidente en su rostro. Las luces del hospital aparecieron en el horizonte justo cuando las contracciones de Elena se volvieron insoportables. Carmen frenó bruscamente y, sin perder tiempo, Sofía y Adrián ayudaron a Elena a bajar del coche. «Necesitamos ayuda», gritó Sofía, llamando la atención de los médicos. En cuestión de minutos, Elena fue llevada a una sala de partos, mientras Adrián, Carmen y Sofía esperaban afuera con el corazón en la garganta. Las horas pasaban lentas, pero al final, el sonido más maravilloso llenó el aire, el llanto de dos bebés recién nacidos. Adrián dejó escapar un suspiro de alivio, las lágrimas brotando de sus ojos. No había palabras suficientes para describir lo que sentía en ese momento. Después de todo lo que habían pasado, después de todo el dolor y el peligro, Elena y los gemelos estaban a salvo. Cuando por fin pudo entrar en la sala, vio a Elena exhausta, pero sonriendo mientras sostenía a sus hijos. La emoción lo invadió de inmediato. «Adrián», dijo ella con voz suave, «míralos. Son perfectos». Adrián se acercó y, sin decir una palabra, se arrodilló junto a la cama, tomando la mano de Elena y besándola suavemente. Los gemelos, una niña y un niño, dormían pacíficamente en los brazos de su madre. La paz de ese momento lo envolvió, y supo que, a pesar de todo el caos y el sufrimiento, habían encontrado un nuevo comienzo. Adrián miró a Elena, sus ojos llenos de gratitud y amor. No había planeado que las cosas salieran de esta manera, pero ahora, con sus hijos en sus brazos y el peligro de Víctor en el pasado, sentía que finalmente podían construir la vida que tanto habían deseado. «Elena», dijo con la voz entrecortada, «te amo. Y quiero que sepas que haré todo lo posible para que tú y nuestros hijos nunca tengan que temer por nada. Quiero que seamos una familia, quiero estar contigo para siempre». Elena lo miró, las lágrimas corriendo por su rostro. «También te amo, Adrián», respondió, su voz llena de emoción. «No importa lo que venga, sé que estaremos bien. Porque estamos juntos». Adrián sonrió, sintiendo como todo su ser se llenaba de esperanza. Luego, en un gesto espontáneo, sacó un pequeño anillo que había estado guardando desde que dejaron la mansión. «Elena, sé que esto no es el mejor momento, pero, ¿te casarías conmigo?». Elena rió entre lágrimas, y sin dudarlo, asintió. «Sí, claro que sí». El futuro seguía siendo incierto, pero una cosa era segura, habían encontrado algo mucho más importante que cualquier herencia o fortuna. Habían encontrado una familia. Meses después, la vida de Elena había cambiado de manera inimaginable. Con la ayuda de Adrián, había fundado una cadena de talleres mecánicos dedicados a mujeres, un espacio donde ellas podían aprender y trabajar en un entorno seguro y respetuoso. La empresa había florecido, y Elena se había convertido en una figura inspiradora en la comunidad. Los gemelos, fuertes y sanos, llenaban sus días de alegría, mientras Adrián, ahora oficialmente su esposo, la apoyaba en cada paso. Pero la paz que habían construido no estaba exenta de desafíos. Un día, mientras caminaban por el parque con los gemelos, Elena vio una figura familiar a lo lejos, Mateo, el padre biológico de sus hijos. Elena se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué hacía él allí? Mateo no había sido parte de su vida desde que la había abandonado, pero ahora, verlo de nuevo abría heridas que ella pensaba haber cerrado. Adrián, que había notado su reacción, siguió su mirada hasta encontrar a Mateo. Sin decir una palabra,
tomó la mano de Elena con firmeza. Lo resolveremos, juntos, dijo, mirándola a los ojos con determinación. Elena asintió, sintiendo la fuerza de la familia que habían construido. Su vida estaba llena de retos, pero también de amor y esperanza. Y mientras caminaban de regreso hacia su futuro, supo que, no importara lo que el pasado trajera, ella estaba lista para enfrentarlo.